Durante siglos, dominó el mundo conocido. Sus legiones eran invencibles, sus leyes la base de la civilización occidental y su poder, aparentemente eterno. Hablamos del Imperio Romano, un gigante que extendió su influencia desde las arenas del desierto hasta los verdes campos de Britania. Pero como toda gran historia, la suya también tuvo un final, no un final abrupto, sino una lenta y agónica desintegración. Un proceso fascinante y lleno de lecciones para la humanidad. Hoy, en Dimensiones Históricas, nos sumergiremos en las profundidades de este colapso, explorando las múltiples grietas que hicieron temblar los cimientos del imperio más poderoso de su tiempo. Prepárense para un viaje épico, a través de intrigas palaciegas, invasiones bárbaras, crisis económicas y la transformación de un mundo. Tras la Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad, que había consolidado su vasto territorio. El Imperio Romano se sumió en una profunda y prolongada crisis política y económica que sentaría las bases de su eventual declive. El siglo III, conocido como la anarquía militar, fue un torbellino de inestabilidad, un periodo donde más de 20 emperadores se sucedieron en apenas 50 años, la mayoría asesinados por sus propias tropas o rivales. La legitimidad se desvaneció, las lealtades eran volátiles y el control central se fragmentó drásticamente. Paralelamente, la economía sufrió un golpe devastador. La constante necesidad de financiar campañas militares para defenderlas cada vez más porosas fronteras llevó a la devaluación de la moneda, una inflación galopante que empobreció a la población y dislocó el comercio. Mientras tanto, en las fronteras, los pueblos germánicos, empujados por otros grupos como los hunos, intensificaron sus incursiones, poniendo a prueba la ya debilitada maquinaria militar romana. Esta combinación letal de inestabilidad interna y presión externa fue la primera gran grieta en el coloso romano. En medio de este caos, surgieron figuras que intentaron detener la hemorragia, entre ellos Diocleciano y Constantino, quienes implementaron reformas drásticas con la intención de restaurar el orden y la estabilidad. Diocleciano, reconociendo la imposibilidad de un solo hombre para gobernar un imperio tan vasto y asediado, estableció la tetrarquía, dividiendo el imperio en 4 regiones, cada una gobernada por un emperador, un Augusto y un César, un sucesor designado, buscando así una transición de poder más ordenada y una administración más eficiente. Aunque la tetrarquía finalmente fracasó, sentó un precedente de división. Constantino, por su parte, no solo consolidó su poder tras una serie de guerras civiles, sino que también legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, integrando una fuerza religiosa en crecimiento dentro de la estructura imperial. Y quizás su decisión más trascendental, trasladó la capital del imperio a una nueva ciudad, Bizancio, renombrándola Constantinopla, una nueva Roma, estratégica, más defendible y con acceso a rutas comerciales vitales. Estas reformas, aunque vitales para prolongar la vida del imperio, fueron también un reflejo de sus problemas intrínsecos, la división y el desplazamiento del centro de poder, marcando una separación creciente entre Occidente y Oriente. A medida que el siglo IV avanzaba, la presión en las fronteras se volvió insostenible. La gran migración de los pueblos germánicos, a menudo conocida como las invasiones bárbaras, no fue simplemente una serie de ataques, sino un vasto movimiento de poblaciones enteras. Los visigodos, buscando refugio de los hunos que avanzaban desde el este, pidieron permiso para entrar en territorio romano, pero el maltrato por parte de los funcionarios romanos los llevó a la revuelta, culminando en la catastrófica batalla de Adrianópolis en el 378 después de Cristo, donde el emperador Valente fue derrotado y muerto. Un golpe devastador que demostró la vulnerabilidad de las legiones y la incapacidad de Roma para controlar a sus huéspedes. Este evento abrió las compuertas, y poco a poco tribus, como los vándalos, los ostrogodos, los burgundios y los francos, comenzaron a establecerse dentro de las fronteras romanas, a menudo formando reinos semi-autónomos y erosionando la autoridad central de Roma en sus propias provincias. La poderosa ciudad eterna, un pilar de la identidad romana, se hizo añicos con los saqueos de Roma en el año 410 después de Cristo. Los visigodos de Alarico, hartos de los incumplimientos de Roma, marcharon sobre la ciudad y la saquearon durante 3 días. Aunque no fue una destrucción total, el impacto psicológico fue inmenso. La noticia conmocionó a todo el mundo romano y más allá. ¿Cómo era posible que la ciudad que había conquistado el mundo fuera profanada? Este evento simbólico marcó un punto de no retorno, mostrando la debilidad extrema de Occidente. Y años más tarde, en el 455 de A.C., los delincuentes de Genserico llevaron a cabo un saqueo aún más brutal, llevándose tesoros y población. Estos eventos no solo devastaron la ciudad, sino que también minaron la moral y la confianza en la capacidad del Imperio de Occidente para proteger a sus propios ciudadanos
y su corazón histórico. La autoridad central del Imperio Romano de Occidente se fue desvaneciendo progresivamente. Los emperadores, cada vez más débiles y efímeros, se convirtieron en meras marionetas de poderosos generales romanos de origen germánico, quienes ostentaban el verdadero poder militar. Las provincias, una por una, dejaron de responder a Roma, con los nuevos reinos germánicos consolidando su control y adaptando, a menudo, las estructuras administrativas romanas a sus propias necesidades. La economía ruralizada y la desconexión entre las élites y la población común aceleraron esta fragmentación. Finalmente, en el año 476 d.C., un general germano llamado Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, un joven que apenas gobernó unos meses y envió las insignias imperiales a Constantinopla. Este acto, aunque no fue percibido en su momento como el fin de una era por la mayoría de los contemporáneos, se ha convertido, para la historiografía moderna, en el hito simbólico que marca el fin del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media en Europa, un cierre a un proceso de desintegración que había durado más de 2 siglos. Sin embargo, es crucial entender que la caída del Imperio Romano se refiere específicamente a su porción occidental, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, con su capital en la inexpugnable Constantinopla, no solo sobrevivió, sino que floreció durante 1000 años más, preservando y adaptando muchos aspectos de la cultura grecorromana. El derecho romano, la ingeniería y el arte, se convirtió en un faro de civilización durante la Edad Media europea, y sirvió como un puente vital. Entre la Antigüedad clásica y el Renacimiento, el legado romano, por lo tanto, no desapareció, sino que se transformó y continuó influyendo en la historia de la humanidad, en las leyes que aún hoy nos rigen, en los idiomas que hablamos, en la arquitectura que admiramos y en la propia idea de civilización que aún hoy concebimos, y así, el coloso cayó. La desintegración del Imperio Romano de Occidente no fue un simple evento, sino un complejo proceso de transformación que duró siglos, marcado por crisis, reformas, migraciones y conflictos. Pero aunque el imperio en sí desapareció, su legado perdura en nuestras leyes, nuestro lenguaje, nuestra arquitectura y nuestra cultura. Estudiar su caída no es solo contemplar el pasado, sino también reflexionar sobre los desafíos que enfrentan la sociedad, la fragilidad del poder y la constante danza entre el cambio y la continuidad. ¿Qué les pareció esta inmersión en las profundidades de la historia romana? ¿Hubo algún detalle que les sorprendió especialmente? Nos encantaría leer sus opiniones y comentarios abajo. La conversación no termina aquí. Si disfrutaron de este viaje en el tiempo y quieren explorar otras fascinantes dimensiones de la historia, no olviden suscribirse a Dimensiones Históricas para no perderse nuestros próximos videos. Dale like a este video si les resultó interesante y compártanlo con aquellos a quienes pueda apasionar la historia tanto como a nosotros. Además, ¿qué otros eventos o periodos históricos les gustaría que exploráramos en futuros videos? Déjenos sus sugerencias en los comentarios. Su participación es fundamental para hacer crecer esta comunidad de apasionados por la historia. Gracias por acompañarnos en esta primera exploración. Hasta la próxima inmersión en las dimensiones históricas.